Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con el tema del campo eléctrico. Y vamos a iniciar comentando también que nuestra primera evaluación parcial la estaremos realizando con ustedes el día 17 de septiembre, es decir, de este viernes en 8, que va a incluir, por lo que hemos visto hasta ahora, la parte de electrización, ley de Coulomb, y lo que estamos viendo en este momento que es campo eléctrico. Vamos a seguir haciendo ejercicios de campo eléctrico y hasta este tema vendrá el examen del próximo viernes, de este viernes en 8. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto? Tomaré No, eso, profe. gracias, tomaré eso como un no. Ya está el grupo abierto en Edmodo, ya tienen que registrarse para que no tengan problema a la hora de presentar su examen. Ya está la indicación en Classroom cómo lo deben de hacer. Y vamos a continuar entonces el día de hoy. Vamos a seguir repasando, perdón, seguir revisando el tema de campo eléctrico que empezamos a ver la sesión pasada. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta en cualquier momento, activen su micrófono y me lo hacen saber, por favor. Vamos a empezar resumiendo rápidamente lo que vimos en la sesión pasada. Hablábamos de este campo eléctrico que es un fenómeno de la física que se refiere a la región, el espacio alrededor de una carga, de un cuerpo cargado, en donde se manifiestan precisamente los fenómenos electrostáticos, ya sea la fuerza o algunos otros que iremos viendo. Entonces, eso es lo que se llama el campo eléctrico. Y estas líneas que están dibujadas alrededor de estas cargas es precisamente el auxiliar que nos permite representar ese campo eléctrico. Nos auxiliamos de estas líneas para representar ese campo eléctrico. Esas líneas ya las vimos, y esas líneas se llaman líneas de fuerza eléctrica o líneas de campo eléctrico. Ya vimos que esas líneas pues siempre se originan en una carga positiva y van hacia una carga negativa, siempre tienen esa trayectoria, y entonces de esa manera se puede simbolizar, se puede marcar la dirección de ese campo eléctrico. Ya decimos que es el espacio que rodea un cuerpo electrizado, y la característica de este campo eléctrico es que tiene una cierta magnitud que se denomina intensidad de campo eléctrico, que representamos con esta letra E, que es lo que nos va a interesar. Está determinando qué tan intenso es el campo magnético en algún punto alrededor de este campo eléctrico. Y que al igual que la fuerza eléctrica que ya estudiamos en la ley de Coulomb, este campo eléctrico es una magnitud vectorial, es decir, es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, y entonces pues lo vamos a tener que operar de la misma manera que la fuerza. Cuando necesitemos calcular un campo eléctrico resultante, lo haremos igual que la fuerza, sumando los vectores de fuerza que se generan por diversas cargas. Entonces, muchachos, vimos aquí las líneas de fuerza eléctrica y sus propiedades. Vimos que para poderlas dibujar o para poderlas evidenciar, colocábamos una carga de prueba, que es una carga puntual, positiva y unitaria, y entonces si vemos la trayectoria que seguiría esa carga de prueba moviéndose de una carga hacia la otra, podríamos dibujar estas líneas de fuerza, que tienen ciertas propiedades que no terminan en el espacio entre dos cargas, es decir, siempre salen de una carga positiva y llegan a una carga negativa. No hay líneas que nazcan en ninguna parte en el espacio, ni líneas que se pierdan en ninguna parte en el espacio. Siempre debe seguir una trayectoria completa desde salir de una carga positiva hasta entrar una carga negativa.
Y además en los puntos donde entran o salen de las cargas, pues son perpendiculares, llegan o salen de forma perpendicular a la superficie o a la tangente, a una tangente en esa superficie. Son características propias de estas líneas. Finalmente, llegamos a determinar la ecuación que nos permite calcular esta intensidad de campo eléctrico. Y definimos esa intensidad de campo eléctrico precisamente como la fuerza que se ejerce sobre una carga de prueba. Si sacamos la relación de la fuerza que se genera sobre una carga de prueba y dividimos entre la misma magnitud de la carga de prueba, entonces podemos encontrar el campo eléctrico. Esto es, aquí tenemos en el lado derecho, voy a enmarcar un poquito esto. En esta primera imagen tenemos una carga eléctrica, en este caso una carga eléctrica negativa, un cuerpo cargado negativamente. Si nosotros colocamos una carga de prueba en su proximidad, pues sabemos que ahí tendríamos dos cargas, que entre ellas se genera una fuerza. Pero esta carga que nosotros colocamos aquí es una carga unitaria, es decir, una carga que tiene una magnitud de 1, de un coulomb. Es puntual, o sea, está concentrada en un punto, y además es positiva por definición. Entonces, en este caso, eso nos sirve para definir la dirección de este campo eléctrico, pero además cuando hacemos esta relación de la fuerza que se genera entre estas dos cosas, pues entre estas dos cargas, perdón, podemos calcular precisamente esta propiedad de ese campo eléctrico alrededor de esta carga que se llama la intensidad de campo eléctrico. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar qué tan intenso es el campo eléctrico debido a una carga, en este caso esta carga negativa que está ahí colocada en el espacio. Y para eso nos auxiliamos colocando una carga de prueba en algún punto, en ese punto donde queremos determinar ese campo eléctrico. Y bueno, hicimos aquí, muchachos, un par de ejercicios para determinar ese campo eléctrico y pues lo hicimos a través de esta ecuación, perdón, esta ecuación que está arriba es la relación entre la fuerza y el campo y la carga de prueba. La ecuación que utilizamos propiamente para determinar el campo es esta. Aquí vemos que ya no hay efecto de la carga de prueba, pero nos permite calcular este campo eléctrico por medio de esta ecuación. Y simplemente es el resultado de multiplicar la constante K de proporcionada de Coulomb por la intensidad o el tamaño más bien de la carga que genera el campo eléctrico y dividir entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga, a esta carga 1, del punto donde queremos determinar el campo eléctrico, es decir, el punto donde se coloca la carga de prueba. Entonces, si hacemos esa operación, obtenemos el valor de la intensidad de campo eléctrico y lo hicimos para dos ejercicios. Aquí está, determinamos un campo eléctrico 1 para el primer caso. Esto que estoy resaltando en verde. Y determinamos un campo eléctrico para el segundo caso. Y después, pues nos recordamos que este campo eléctrico es una cantidad vectorial y entonces, pues que podemos y de hecho debemos representarla como tal por medio de un vector. Por eso lo siguiente fue representar cada uno de estos campos en forma polar. Aquí lo hicimos, calculamos este campo 2 cuando, el campo 2, lo voy a encerrar, voy a cambiar de color porque calculamos aquí un campo 2, muchachos, que esta fue su dirección. Cuando colocamos una carga de prueba en este punto, en esta dirección de la carga, calculamos este campo 2 y determinamos su dirección cuando lo unimos con una línea imaginaria, determinamos su dirección y eso nos permitió, después de que hubiéramos calculado su magnitud aquí, nos permitió expresar este campo eléctrico como un vector, es decir, con su magnitud y con su dirección, en forma polar, en esta forma de representar un vector que se llama forma polar.
Nos falta representarlo en una forma unitaria. Ese ejercicio lo vamos a acabar de hacer en este momento. Pero bueno, ahorita es de forma polar. Y luego hicimos el mismo ejercicio colocando otra carga eléctrica, una carga de prueba aquí, para calcular este campo eléctrico 3. Que aquí ya no lo dibujamos, pero este campo eléctrico 3 pues tiene la misma dirección que esa flechita que ya está aquí. Este sería la dirección de este campo eléctrico 3. Y entonces, pues, viendo esa dirección, con la magnitud que ya calculamos, podemos expresar este campo eléctrico 3 como esta cantidad que está ahí. Bienvenidos de nueva cuenta, muchachos. Gracias. Falló de mi internet momentáneamente. Se perdió la sesión de Zoom. Ya se volvió a cargar. Una disculpa por la interrupción. Pero vamos a retomar el tema. Estábamos trabajando el repaso de este campo eléctrico, lo que hicimos en la sesión pasada. No sé hasta dónde escucharon, pero me quedé aquí en el punto en que determinamos este campo eléctrico 3 con su magnitud y su dirección, pues gracias a que pudimos dibujar ese campo eléctrico de esa manera. Finalmente hicimos lo mismo con un campo eléctrico 4 acá en la parte inferior. No lo representamos, pero sigue la misma dirección de la línea que estaba ahí. Este es mi campo eléctrico 4. Y finalmente lo representamos en forma polar, en forma de vector, con esta expresión que me dice que es su magnitud con una dirección de 270 grados. Lo único que nos restaría para ir avanzando con esto y que nos va a ser útil es expresar esos mismos vectores, muchachos, en forma unitaria. Es decir, expresarlos como una combinación de dos coordenadas, de dos componentes, una componente del eje X y una componente del eje Y. Muchachos, ya no tengo espacio aquí, voy a encimar demasiado, voy a hacerlo solamente para el vector 4, el campo eléctrico 4 que tengo aquí, está acá abajo. Entonces, si yo quiero escribir este vector 4 en forma unitaria, muchachos, ¿alguien se acuerda cómo pasamos esto a forma unitaria? Ya lo hemos visto en Se la... multiplica el seno de Ajá, 90 y luego por la cantidad, ¿no? pero ¿es el seno o el coseno? ¿Qué es? El coseno. Son las Las dos dos primeras, el seno y después son el las dos. coseno. Así El son. seno es para la I y el coseno para la J. Al revés, Gerardo. Ah, perdone, profe, es que me revuelvo a veces. Así es. Primero es el coseno para obtener la componente en X, o sea, lo que va multiplicado por la Y, y luego el seno para obtener la componente en Y, que es lo que va multiplicado por el vector J. Entonces, ese es el proceso. Sacamos el coseno de 270 grados, muchachos. Ayúdenme. ¿Cuánto vale el coseno de 270? 0. El coseno. Igual me dio 0. A ver. Ah, perdón, sí, el coseno. Sí, me dio 0 también, profe. ¿Qué pasó? Está bien, perdón. Perdón. Está bien, 0. Entonces, tenemos 0 en I. Porque ese fue el coseno de 270. Ahora sí, el seno de 270. Menos 1. Menos 1 por 9 por 10 a la menos 6, pues me da menos 9 por 10 a la menos 6. Y así me quedaría expresado este campo eléctrico 4 newtons por coulomb, multiplicado por el vector unitario J, que me dice que es en la dirección del eje Y. Y hasta esa es la forma en que representaríamos este campo eléctrico. Bueno, vamos a hacerlo nada más rápidamente para voy a nombrarlo aquí. A ver si me cabe, lo voy a escribir por acá.
Muchachos, el campo eléctrico 2, 9 por 10 a la 6 newtons por coulomb con un ángulo de 0. ¿Cómo lo expreso en forma unitaria? ¿Qué es igual a este campo eléctrico 2? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuántos? 9 por 10 a la 6 en I. Ajá. 9 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Recuerden que estamos en física. Todas las cantidades llevan unidades, salvo algunas muy específicas. Por I, ajá. Y luego, Y en J 0. más 0J, porque si sacamos el seno de 0, pues me va a dar 0. Y ya está. Y así es precisamente como puedo representar este campo eléctrico en forma unitaria y polar. Hasta aquí, muchachos, el repaso y esta forma de cambiar, de representar en forma polar y unitaria estos vectores de campo eléctrico. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Dios, ¿no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? No, profe. No, profe. Todo bien, profe. Vale, podemos continuar entonces. Bien, entonces el día de hoy, muchachos, vamos a seguir avanzando con este tema que se llama campo eléctrico, que tiene mucho que ver con la fuerza. Y aquí tengo algunos ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Estos salen precisamente del simulador que ya les compartí, que les pedí que experimentaran libremente. Bueno, de ahí tomé esta imagen. Y aquí ya tengo dos cargas, una carga que voy a llamarle la carga 1. Y por aquí coloqué un sensor, dice en el simulador es un sensor. Para nosotros es una carga de prueba, que simbolizamos con Q0, y que nos sirve para evidenciar, para mostrar cómo se genera el campo eléctrico. Aquí ya está marcado en esta dirección. Precisamente en el simulador, esta flechita roja que aparece, pues es precisamente el campo eléctrico que se genera sobre esa carga de prueba debido a esta carga positiva que está en este punto. Entonces, si recordamos, lo primero que tendríamos que hacer, si es que lo estuviéramos trazando, pues es trazar una línea imaginaria que los uniera. Sabemos que ahí se va a manifestar la fuerza y en este caso también el campo eléctrico. Entonces, esto que está aquí en rojo, esta flecha que está aquí en rojo, precisamente sería el campo eléctrico generado por esta carga 1. Vamos a llamarle campo eléctrico 1. Y entonces, pues tendremos que calcularlo, pero para eso vamos a hacer algunas suposiciones. Vamos a suponer primero que este cuerpo cargado y esta carga de prueba que colocamos están en el aire o en el vacío. Y entonces, como es eso, pues aplica la constante de proporcionalidad de Coulomb que ya hemos visto y que ya hemos utilizado. Y la pregunta es ahora, ¿cómo puedo calcular este campo eléctrico 1? ¿A qué es igual este campo eléctrico 1? La magnitud, la intensidad de este campo eléctrico 1. ¿Se acuerdan, muchachos? Díganme. Denme una idea. ¿Qué idea es buena? ¿Cómo calculo campo eléctrico debido a esta carga? A la constante K. Ajá. ¿Qué más? Multiplicado por la cantidad de la partícula Por la carga, sobre el radio que hay de la partícula a la otra, al cuadrado. Cuadrado. La distancia de una a otra al cuadrado. Esta distancia es precisamente esta. Esa es la distancia entre la carga y la carga de prueba. La carga que produce el campo y la carga de prueba es la que vamos a tomar en cuenta. Le llamo a uno simplemente por orden, pero y porque más adelante vamos a tener que diferenciarlas. Entonces es la distancia 1 al cuadrado. Entonces, en el mismo simulador tenemos esta herramienta que es el flexómetro y que me permite medir las cargas la distancia entre las cargas. Y en ese mismo simulador, todas las cargas que tenemos tienen este valor, un nanocoulomb.
Entonces, muchachos, con esos datos vamos a calcular este campo eléctrico. ¿Cuánto será igual entonces? ¿Cuánto vale la constante K? ¿Se acuerdan? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 sus unidades. Newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Y ahora la carga 1, que es de un nanocoulomb, está colocada ahí, que es la que produce el campo eléctrico. ¿Cómo lo expreso en coulombs? 1 por 10 a 6. A la menos 6, perdón. Chéquenle, es un nanocoulomb. Nanocoulomb. Es por 1 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9. Cuando decimos micro, si es a la menos 6, este es un nanocoulomb. Entonces es 1 por 10 a la menos 9. Hay que recordar estos múltiplos. 1 por 10 a la menos 9 coulombs, ok. Y la distancia, muchachos, entre la carga 1 y la carga de prueba expresada en metros. 135.8 por 10 a la menos 2. Ajá, así es como lo estaríamos trabajando normalmente. Y eso nos conviene mucho cuando tenemos cantidades pequeñas. Y a veces, como ahora, si nosotros corremos el punto como normalmente lo haríamos, nos es más fácil para este tipo de operaciones. Y sí es correcto, así les he estado manejando. Pero si nos damos cuenta aquí, si yo corro mi punto, pues ya tengo una cantidad que puedo operar fácilmente. Y ya no me cuesta tanto trabajo pasar esto a metros. Entonces puedo expresar sin ningún problema 1.358 metros. Si fueran 5 centímetros, o 4, o 2, o 10, a veces ahí me causa problema el pasarlo a metros. Entonces por eso la recomendación de pasarlo por 10 a la menos 2 es correcto. Lo que me dijo el compañero es correcto también. Pero en este caso, cuando tenemos ya cierta cantidad de centímetros, más de 100, pues es fácil expresar en metros. Entonces voy a hacerlo de esa manera para, de alguna manera, simplificar la operación. Vamos a hacer este producto, muchachos. Multiplico 9 por 1, me da 9. Y 10 a la 9, con 10 a la menos 9, se me elimina. Tengo aquí estos coulombs, con estos coulombs también se van a eliminar. Y tengo aquí, voy a poner todavía aquí, Newton metro cuadrado. Coulomb. Y abajo me quedan 1.358, muchachos, metros al cuadrado. ¿Cuánto me da 1.358? Según esto es 1.844 a metros cuadrados. Bueno, sí, está bien. le digo todas las decimales. No, está bien, con 3 es perfecto. 844 metros cuadrados. Con eso es suficiente para nuestro cálculo. Y ya que hagamos esto, bueno, podemos reducir esto. ¿Y cuánto me da 9 entre 1.844? Eso es igual a 4.88. 4.8806. Vamos a dejarlo en 4.88. Después sigue un 0, así que está en 4.88 y las unidades que me quedan aquí son newtons por coulomb sobre coulomb. Ya encontramos entonces la magnitud de este campo eléctrico en este caso de esta carga que está colocada a esta distancia de esta carga de prueba. Entonces, lo único que resta, muchachos, es que recordemos que este campo eléctrico finalmente es un vector, es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, y entonces voy a escribirla como vector. ¿Cuánto es esta cantidad? De acuerdo con la dirección que tiene aquí este vector, ¿cómo la expreso? ¿A qué es igual? A 4.88 newton sobre Newtons. coulomb a 0 grados. Muy bien. 4.88 newtons por coulomb a 0 grados, con una dirección de 0 grados. ¿Por qué? Pues porque coincide con la dirección del eje positivo de las X. ¿Alguien tiene duda de dónde salen esos 0 grados? Con confianza, sin vergüenza. No, profe. No, profe. Vale. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a expresar este campo eléctrico, pero en forma unitaria. Este campo eléctrico 1 en forma unitaria. Pues lo podemos hacer, en este caso lo podemos hacer prácticamente de manera intuitiva, o pues si no, vamos a recordar la manera en que pasamos
a la forma unitaria, sacamos el coseno de 0, que me da 1, por 4.88, pues me da la coordenada en X, 4.88, 2 por 1, multiplicado por el vector unitario Y, que es la coordenada, perdón, la componente en X de este vector, más, ¿cuánto, muchachos? 0 en J. 0 en J. Porque el seno de 0 me va a dar 0, multiplicado por cualquier cantidad, pues me va a dar 0, entonces ya está. Y estas son mis dos formas de expresar mi mismo vector que se llama intensidad de campo eléctrico, pues de esa carga. De esa carga de un nanocoulomb, en la cual le colocamos a esta distancia una carga de prueba y podemos determinar su campo eléctrico. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No hay dudas, preguntas ni comentarios? No, profe. Bien, voy a dejar de compartir momentáneamente. Voy a adecuar la presentación para poner otro ejercicio que vamos a hacer. Permítanme un momento, por favor. Les recuerdo que bueno, al final de la sesión va a estar disponible la asistencia para que registren su asistencia. Y también les recuerdo que tenemos hoy 2 sesiones de 40 minutos en Zoom. Ahorita que se termine esta sesión, nos vamos a reconectar para una segunda sesión. Y seguiremos haciendo ejercicios, otro ejercicio adicional del campo eléctrico. En un segundo casi termino. Continuamos. Ya está, vamos a continuar. Muchachos, voy a compartir nuevamente mi presentación. Vamos a ver que tenemos ahora este caso, en el cual tengo ahora, de hecho es lo mismo que tenía yo arriba, nada más que ahora voy a suponer que esto que tengo aquí, esta carga está colocada dentro de, no sé, dentro de algún otro medio diferente al aire o el vacío, en la cual tengo y conozco que tiene este medio una permitividad relativa igual a 5. Entonces, bueno, aquí va a ser la misma carga, pero para diferenciarlo un poquito voy a decir que esta es una carga 2, aunque es del mismo valor de un nanocoulomb. De hecho, es la misma carga que arriba. Y si le coloco a esta distancia una carga de prueba Q0, pues aquí voy a tener ahora a una distancia 2, esa carga de prueba. Y entonces me va a interesar determinar este campo eléctrico 2, que se produce en este caso debido a esta carga, sobre esta carga de prueba, pero tomando en cuenta que ahora estas cargas ya no están en el aire o en el vacío, sino que están dentro de un material que no sé qué sea, pero sé que tiene una permitividad relativa de 5. Y la pregunta ahora es, muchachos, ¿cómo puedo calcular la permitividad relativa, perdón, el campo eléctrico de un cuerpo está colocado dentro de un material que tiene una cierta permitividad relativa? ¿Cómo la puedo calcular? Recuerden que aquí ya no puedo aplicar esta constante K, esta ya no entra. ¿Qué sustituyo en lugar de esta constante K? ¿Alguien se acuerda? O revisen por ahí sus apuntes de cuando vimos las fuerzas con permitividad. Es lo de 4pi por R. ¿Cuánto me queda entonces? En lugar de esta constante K, tengo que sustituir 1 sobre 4pi. ¿Por qué? Por epsilon Por R. epsilon R por epsilon del Por aire. epsilon. Ajá. Muy bien, epsilon R por epsilon 0, que es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Esta es la de referencia. ¿Cuánto vale esta epsilon 0? ¿Alguien se acuerda?
Si no se acuerda, lo puede. 8.85 por 10 a la menos 12. Muy bien, 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Se acuerdan de sus unidades? Coulomb cuadrado. Ajá. Entre, no sé qué dice. Newton. Metro cuadrado. Son exactamente las contrarias a la constante K. Como están en esta división, pues a la hora de realizarlo, pues se acomodan, quedan como la constante K. Bien, entonces, esta es la manera en que voy a utilizar esta constante para poder determinar cuando conozco cuando está mis cargas en un medio diferente al aire o el vacío. Y bueno, también tiene que entrar aquí, ¿qué tan grande es esta carga 2? ¿Y a qué distancia está esta carga 2 de la carga de prueba? Y elevado al cuadrado. O sea, es lo mismo que arriba, nada más que cambia la constante K por todo este término. Vamos a sustituir sus valores, muchachos. Vamos a ver cuánto nos da esto. Nos queda 1 sobre 4pi por esta permitividad relativa que es de 5. Ahora lo vamos a colocar aquí. Por la permitividad absoluta del aire o el vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Y al hacer todo eso, pues obtendremos un número que me va a multiplicar todo lo demás. Coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Corta la rayita, bueno, acá está. Luego lo vamos a multiplicar por la carga, muchachos. La carga es, otra vez, una carga de un nanocoulomb. Nuevamente es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Dividido entre la distancia que tenemos, es la misma que tenemos arriba, 1.258 metros. Y elevado al cuadrado. Muchachos, si me ayudan con sus calculadoras, ¿cuánto es esta primera parte? 1 sobre 4pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Alguien ya tiene el resultado, muchachos? Muchachos, todas calculadoras 1 sobre 4pi por epsilon por 8.85 por 10 a la menos 12. 0.179. ¿Por qué más? Algo más tiene que tener porque es una cantidad más grande. ¿Por 10 a la 9? ¿Pero cuánto? ¿0.79 o 1.79? Es 1.798 por 10 a la 9. 1.79. Vamos a dejarlo en 1.79 Pero ese es mío. por 10 a la 9. 10 a la 9. Ok, eso me da todo esto. Ya eso me queda newtons metro cuadrado. Cambian las unidades, newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Y bueno, se lo voy a multiplicar por la carga de 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y voy a dividir entre la distancia. El cuadrado de la distancia me da 1.844 metros cuadrados, ya lo hicimos arriba. Bueno, de una vez vamos a reducir unidades, metros cuadrados, coulombs con estos coulombs, metros por coulomb. Si hacemos esta operación, me da que es 1.79 por 10 a la 9 por 10 a la menos 9, pues se eliminan, me queda solamente 1.79 aquí arriba. Metros por coulomb. Y dividido entre 1.844, que son
cuadrado de la distancia. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1.79 entre 1.844. 0 punto y algo. 0.9707. Es 0.9707. Vamos a dejar el 0.97, después sigue un 0. 0.97 newtons por coulomb. Y ese es el tamaño, la intensidad de este campo eléctrico, la magnitud de la intensidad de este campo eléctrico. Estaría escribirlo como vector, pues eso no tiene ningún problema, porque el campo eléctrico 2 tiene la misma dirección que en el caso anterior. Va a ser lo mismo, 0.97. Entonces por coulomb. A 0 grados. A 0 grados, muy bien, gracias. Y ya está. Muchachos, se va a acabar la sesión. Ahorita que termine la sesión, nos vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos y continuamos con este ejercicio y otro adicional que vamos a realizar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, No, profe. ¿No? Bueno, entonces nos vemos, muchachos, en 2 minutos. En lo que guardo esta presentación, me reconecto. Nos volvemos a conectar para la segunda parte de esta sesión del día de hoy. Los espero, gracias.